El famoso biólogo Robert Lanza cree que el mundo que cada uno de nosotros ve a su alrededor es creado por nuestra mente. Más precisamente, todo ese mundo inanimado se vuelve real solo gracias a nuestra atención. Todo el universo que nos rodea existe solo gracias a la conciencia, humana, animal o incluso de insectos. Es decir, el universo existe gracias a la vida. El autor de esta teoría es el científico, médico y biólogo estadounidense Robert Lanza. Su teoría merece un examen detallado. Les informo que todos los chistes planos en este video también son creados por su imaginación. Y tanto yo como el gato Martin no tenemos nada que ver con eso. Y nuevamente, Robert Lanza nació en 1956 en Boston. Se graduó de la Universidad de Pensilvania. Se dedicó a la medicina y la biología, estudió genética y se ocupó de la clonación de animales. También desarrolló una teoría que presentó en el artículo Nueva Teoría del Universo, publicado en 2007. Los enlaces al artículo original y otras fuentes se encuentran en la descripción del video. Les contaré de qué trata el artículo. Las citas del artículo serán leídas por una red neuronal con voz femenina. Le propuse al gato Martín que las leyera, pero el honorario de 2 toneladas de salchichas me resulta absolutamente inalcanzable. Así que Lanza comienza describiendo su encuentro con una luciérnaga, y el autor describe su comprensión de que tanto él como la luciérnaga son seres igualmente vivos en el universo. Las leyes de la física y la química pueden explicar la biología de los sistemas vivos, y puedo hablar en detalle sobre los fundamentos químicos y la organización celular de las células animales, oxidación, metabolismo biofísico, todos los carbohidratos y patrones de aminoácidos. Pero en este pequeño y brillante escarabajo había más que la suma de sus funciones bioquímicas. La comprensión completa no puede lograr ni células y moléculas. Luego, el autor habla sobre su camino en el desarrollo del biocentrismo. Así es como Lanza llamó a su teoría. Nuestra ciencia no reconoce esas propiedades especiales de la vida que la hacen fundamental para la realidad material. Esta visión del mundo, el biocentrismo, gira en torno a cómo la experiencia subjetiva, que llamamos conciencia, se relaciona con el proceso físico. Este es el gran misterio que he investigado toda mi vida. Robert Lanza es ganador de muchos premios en biología. Se dedicó al estudio de las células madre, la genética y la clonación de organismos vivos, por lo que su autoridad en el campo de la biología no se puede cuestionar. Además, en 2014, Robert Lanza fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Pero volvamos al artículo. El autor llama a una revolución en nuestra comprensión de la ciencia y del mundo, señalando la engañosa creencia en una realidad objetiva y empírica. Critica los logros científicos modernos que no pueden proporcionar una comprensión completa de la naturaleza y la realidad, y afirma que necesitamos nuevos enfoques para lograr esta meta. En este punto, mi gato Martín se emocionó y comenzó a tragar saliva rápidamente. Odio cuando hace eso. Tengo una fuerte premonición de que el gato está a punto de escupirme. Luego, el autor señala que la física moderna se ha desviado del objetivo de la ciencia, que es cuestionar constantemente todas las cosas. En lugar de eso, la física crea nuevas entidades hipotéticas que no siempre pueden ser observadas. No hemos podido proteger la ciencia de expansiones especulativas de la naturaleza, continuando atribuyendo propiedades físicas y matemáticas a entidades hipotéticas que están más allá de lo observable en la naturaleza. El éter del siglo XIX, el espacio-tiempo de Einstein y la teoría de cuerdas de las últimas décadas, que afirma nuevas dimensiones que aparecen en diferentes ámbitos, no solo en las cuerdas, sino también en las burbujas que parpadean en las carretas del universo, son ejemplos de tales especulaciones. El autor también subraya que los físicos que intentan explicar el origen de todo a través de grandes teorías unificadas se alejan del misterio central del conocimiento. Las leyes del mundo parecen estar hechas para crear al observador, y el observador a su vez crea en gran medida la realidad. En este punto no estoy de acuerdo con Lanza. Él, entendiendo la complejidad de los organismos biológicos,
debería entender que la complejidad del universo difícilmente será más simple que ellos, y en aras de su idea, rechazar otras teorías físicas, que aunque de manera imperfecta, pero describen los procesos a su alrededor, no es correcto. La ciencia moderna no puede explicar por qué las leyes de la física están perfectamente equilibradas para la existencia de la vida animal. Por ejemplo, si el Big Bang hubiera sido una parte en 1000 millones más poderoso, se habría expandido demasiado rápido para formar galaxias y comenzar la vida. Si la fuerza nuclear fuerte se hubiera reducido en 2%, los núcleos atómicos no se mantendrían juntos. El hidrógeno sería el único átomo en el universo. Si la fuerza de la gravedad se hubiera reducido, las estrellas, incluido el Sol, no habrían encendido. Estos son solo 3 de los más de 200 parámetros físicos en el sistema solar y el universo que son tan precisos que no pueden ser aleatorios. De hecho, la falta de una explicación científica ha permitido usar estos hechos como un argumento a favor del diseño inteligente. Este también es un argumento extraño. ¿Cómo es que estamos aquí, donde es un lugar tan perfecto? Es como comprar una bañera y lanzarla al nivel del 3er piso esperando que aparezca un apartamento allí. Así que tal vez aparecimos en un universo perfecto porque era perfecto para nosotros. Y en otros, que no son perfectos, no estamos. Sin percepción no hay realidad. Nada existe si tú, yo o cualquier ser vivo no lo percibe, y la forma en que se percibe afecta adicionalmente a esa realidad. Incluso el tiempo en sí no está excluido del biocentrismo. Nuestra sensación de que el tiempo avanza es en realidad el resultado de una cantidad infinita de decisiones que solo parecen un camino continuo y suave. Con esto puedo estar de acuerdo, porque nuestra realidad es nuestros sensores, y sin esos sensores, nuestro mundo no existe. Por ejemplo, al despertar de un sueño vívido, a veces es difícil deshacerse de sus restos, y solo existió en nuestra cabeza. Volvamos al descubrimiento de que somos animales pensantes y que el mundo material es la base esquiva de nuestra actividad consciente, que constantemente define y redefine lo real. Debemos convertirnos en escépticos de las realidades sólidas de nuestras concepciones más queridas sobre el espacio y el tiempo, e incluso la propia idea de la realidad externa, para reconocer que es la actividad de la conciencia misma, nacida de nuestras entidades biológicas, la que en cierto sentido crea el mundo. Que los humanos somos en realidad animales, no solo lo acepto yo, sino también mi gato Martín. Él lo dice así cuando me retraso en echarle comida. El gato quiere comer, bestia. Luego, el autor insta a prestar atención al papel de la conciencia en la creación de la realidad, destacando que la conciencia no puede existir sin un ser vivo. Para entender el mundo, debemos recurrir a la biología, que puede dar respuestas a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Yo lo describiría de manera más breve. Quizás la realidad exista fuera de la conciencia, pero ¿a quién le importa allí? Oh, parece que he inventado un excelente epígrafe para el artículo. La conciencia no puede existir sin un ser vivo, biológico, que encarne sus fuerzas perceptivas de creación. Por lo tanto, debemos recurrir a la lógica de la vida, a la biología, si queremos entender el mundo que nos rodea. Más tarde, Robert recuerda que el tiempo y el espacio no son objetos materiales que se pueden sentir. Son conceptos abstractos, interpretaciones de nuestra mente, que convierte las percepciones en objetos multidimensionales. Él subraya que nuestra existencia en el borde del tiempo es solo una ilusión, y el tiempo, como lo percibimos, es un aspecto de nuestra conciencia. El autor también discute las concepciones clásicas del tiempo, como la flecha del tiempo, que se mueve del pasado al futuro. Propone una visión alternativa, comparando la realidad con una grabación de sonido, donde todos los momentos existen simultáneamente, pero los experimentamos de manera secuencial. Esto lleva a la conclusión de que la realidad y el tiempo no son absolutos, sino dependientes de nuestra percepción. Pero imaginen, en cambio, que la realidad es similar a una grabación de sonido. Escuchar un gramófono antiguo no cambia la grabación en sí, y dependiendo de dónde esté la aguja, escucha un fragmento de música. Esto es lo que llamamos el presente. La música antes y después de la canción que escuchas es lo que llamamos pasado y futuro. Imagina que cada momento y día existen siempre en la naturaleza. La grabación no desaparece. Todos los ahora, todas las canciones en la grabación, existen simultáneamente,
aunque solo podamos experimentar el mundo o la grabación por partes. Esto es un poco similar a la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, en la que existen absolutamente todas las variantes de los eventos en el mundo. Y dado que el tiempo no existe sin espacio, se podría decir que todas las variantes existen también en el tiempo. ¿Por qué no? Así, el autor insta a repensar nuestras concepciones sobre el tiempo y el espacio, considerando los productos de nuestra conciencia y naturaleza biológica, y no realidades absolutas. Para explicar por qué el espacio y el tiempo eran relativos para el observador, Einstein atribuyó propiedades matemáticas complejas a una entidad invisible e inmaterial que no se puede ver ni sentir. Este error continúa con la aparición de la mecánica cuántica. A pesar del papel central del observador en esta teoría, ampliándola del espacio y el tiempo a las propiedades mismas de la materia, los científicos aún rechazan al observador como una inconveniencia para sus teorías. Se ha demostrado experimentalmente que al estudiar partículas subatómicas, el observador de hecho cambia y define lo que se percibe. De hecho, en las teorías físicas nadie habla específicamente del observador. Se habla de la relación causa-efecto. Es decir, en términos generales, si la luz incide en un objeto que vuela y luego llega a un sensor, entonces estos objetos se combinan en un sistema en el que la posición del objeto en el espacio ya está determinada, y su superposición colapsa. Por supuesto, ese sensor puede ser un observador. Luego Lanza describe varios experimentos interesantes. La ciencia ha luchado con las consecuencias del dualismo onda-partícula desde su descubrimiento en la primera mitad del siglo XX. Pero pocos aceptan este principio en su valor nominal. La interpretación de Copenhague, introducida por Heisenberg, Niels Bohr y Born en la década de 1920, pretendía precisamente esto, pero era un cambio demasiado perturbador en la cosmovisión para aceptarlo completamente. Por ahora, las consecuencias de estos experimentos se ignoran convenientemente, limitando el concepto de comportamiento cuántico al mundo microscópico. Pero no hay razón para hacerlo, y esto se cuestiona en laboratorios de todo el mundo. Nuevos experimentos, realizados con grandes moléculas llamadas fullerenos, muestran que la realidad cuántica también se extiende al mundo macroscópico. Los experimentos muestran claramente que otro fenómeno cuántico extraño, conocido como entrelazamiento, que generalmente se asocia con el microcosmos, también tiene relevancia a niveles macro. Un experimento fascinante, propuesto recientemente, la llamada superposición escalable, proporcionará la evidencia más fuerte de que la visión biocéntrica del mundo es correcta a nivel de organismos vivos. Les contaré un poco más detalladamente de qué se trata. En la interpretación de Copenhague se dijo que cuando un átomo, fotón o electrón vuela por su cuenta y no hay nada que actúe sobre él, se comporta como una onda. Y cuando algún observador curioso lo mira, comienzan a comportarse como una partícula. Además, se subrayó que esto solo funciona a nivel elemental, en el microcosmos, con electrones y fotones. Así que no teman mirar las olas todo lo que quieran, y ningún surfista salvaje los molestará. Pero algunos investigadores decidieron comprobar si esto realmente es así. Y en 1999 intentaron realizar el experimento de la doble rendija con grandes moléculas, los fullerenos. Los fullerenos son moléculas de 60 átomos de carbono, con forma similar a una pelota de fútbol. Las dispararon hacia una pantalla y también aparecían en nuestro mundo como partículas elementales en el momento de la observación. El próximo video lo haré sobre el experimento de la doble rendija, porque siempre tengo que mencionarlo, y aquellos espectadores que no están al tanto pueden pensar, ¿qué está diciendo? Luego Lanza habla sobre el experimento con partículas macroscópicas entrelazadas. Tal experimento realmente se llevó a cabo con éxito, pero ya después del artículo de Lanza. Y el tercer experimento, donde el autor esperaba llevar a organismos vivos a una superposición, aún no se ha podido realizar, así que estamos esperando. El autor también sugiere que los resultados de la interpretación de Copenhague pueden llevar al investigador al solipsismo. El solipsismo es la creencia de que solo la conciencia individual es real. Creo que para cualquier criatura que se siente dentro de su cabeza y mira el mundo con bolas de vidrio redondas incrustadas en el cráneo, no necesita ningún Copenhague para comenzar a creer en el solipsismo.
Como hemos visto, el mundo parece estar hecho para la vida no solo a nivel microscópico del átomo, sino también a nivel del propio universo. En cosmología, los científicos han descubierto que el universo tiene una larga lista de características que lo hacen parecer como si todo lo que contiene, desde átomos hasta estrellas, hubiera sido creado especialmente para nosotros. Muchos llaman a este descubrimiento el principio de ricitos de oro, porque el cosmos no es demasiado esto ni demasiado aquello, sino exactamente como se necesita para la vida. Otros lo llaman el principio antrópico, porque el universo parece centrado en el ser humano. Y otros más lo llaman diseño inteligente, porque creen que no es una coincidencia que los cielos sean tan perfectos para nosotros. Como sea que se llame, el descubrimiento está causando un gran revuelo en la comunidad astrofísica y más allá. Aunque Lanza se repite, no importa. Explicaré en detalle de qué se trata. El principio de ricitos de oro se basa en que las condiciones en el universo son ni demasiado calientes ni demasiado frías, sino exactamente como se necesitan para sustentar la vida. Esto significa que las constantes físicas y las condiciones en el universo están ajustadas tan perfectamente que permiten la existencia de estructuras complejas como estrellas, planetas y finalmente la vida. Si la constante de la gravedad fuera un poco más grande o más pequeña, las estrellas no podrían formarse o quemarse de manera estable, lo que haría imposible la vida. Además, la propia Tierra se encuentra en una zona llamada zona habitable, donde la temperatura permite la existencia de agua líquida, que es una condición clave para la vida tal como la conocemos. El principio antrópico sostiene que el universo tiene exactamente las propiedades que permiten la existencia de observadores, es decir, nosotros. Esto no necesariamente significa que el universo fue creado específicamente para nosotros, sino que solo en tal universo podríamos existir y hacer estas preguntas. Las magnitudes de las constantes físicas fundamentales, como la velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante de gravedad, tienen exactamente los valores que permiten la formación de elementos y moléculas químicas complejas. Si la fuerza del Big Bang hubiera sido un poco mayor o menor, el universo se habría expandido demasiado rápido para formar galaxias, o se habría colapsado rápidamente nuevamente. Es decir, parece que vivimos en un mundo ajustado para nosotros. Si alguna de las constantes mencionadas se desviara un poco, nuestro universo no sería estable y, por supuesto, no estaría adaptado para la vida. De ahí las teorías como el diseño inteligente. La concepción del diseño inteligente sugiere que un universo tan complejo y afinado no podría haber surgido por casualidad, sino que es el resultado de un diseño por parte de algún creador o diseñador inteligente. Los defensores de esta idea creen que los procesos aleatorios no podrían haber creado condiciones tan armoniosas para la vida. Observando tales reflexiones, generalmente me sorprende cuán profundamente arraigada está en las personas la necesidad de colocarse en el centro de la existencia. Creen que el universo fue ajustado por alguien para que ellos pudieran disfrutar ostras con camarones. Y no se les ocurre que simplemente aparecimos porque esta variante del universo era adecuada para la aparición de la vida y en consecuencia de nosotros. No, a mí también me gusta un mundo con luz solar, cerveza y el gato Martín, pero considerar que esto es la creación de algún superintelecto solo para el sol, la cerveza y Martín es algo dudoso, aunque no estoy seguro sobre el gato Martín. Tal vez su convicción sagrada de que el mundo fue creado para él es la verdad. En este momento, la única explicación que intenta explicar esto es que Dios creó el universo. Pero hay otra explicación basada en la ciencia. Para entender este misterio, debemos reconsiderar el mundo cotidiano en el que vivimos. Por increíble que nos parezca, la lógica de la física cuántica es inevitable. Cada mañana abrimos la puerta para recoger el periódico o ir al trabajo. Vemos la lluvia, la nieve o los árboles balanceándose en el viento. Pensamos que el mundo sigue existiendo, ya sea que abramos la puerta o no. La mecánica cuántica nos dice que no es así. Los árboles y la nieve desaparecen cuando dormimos. La cocina desaparece cuando estamos en el baño. Cuando te mueves de una habitación a otra, cuando tus sentidos animales ya no perciben los sonidos de lavavajillas, el tic-tac del reloj, el olor del pollo asado, la cocina y todas sus partes aparentemente separadas, se disuelven en la nada o en ondas de probabilidad. El universo surge de la vida y no al revés, como nos han enseñado.
Para cada vida hay su propio universo único. Generamos esferas de realidad, burbujas separadas de existencia. Nuestro planeta consiste en miles de millones de esferas de realidad creadas por cada persona y quizás, incluso por cada animal. Así piensa Robert Lanza. Lo que interpretamos como el mundo se crea dentro de nuestra cabeza. La información sensorial no impacta el cerebro como partículas de luz impactan la película en una cámara. Las imágenes que ves son una construcción del cerebro. Todo lo que sientes ahora mismo se crea activamente en tu conciencia. Imagina que entras en el metro. Los asientos de plástico duro, los grafitis, los restos oscuros de chicle pegados al suelo, todas las cosas físicas, los torniquetes del metro, las plataformas de trenes, los kioscos de periódicos, los sonidos y olores, todas estas percepciones se sienten en tu cabeza. Todo lo que observamos se basa en la interacción directa de la energía con nuestros sentidos, ya sea materia o partículas de luz. Cualquier cosa que no observemos directamente solo existe como potencial o, matemáticamente hablando, como una niebla de probabilidad. Bueno, no es la peor teoría. Tiene un toque de romanticismo. Lanza quería simplificar la visión física del mundo y las inconsistencias que conlleva, pero generó muchas nuevas. Por ejemplo, me pregunto cómo el autor explicará la extraña sincronización de las burbujas de conciencia que se cruzan y ven el mismo mundo. ¿Y por qué es el mismo? Pero esos son detalles. ¿Y qué hay de las críticas a las teorías de Lanza? Por supuesto, muchos físicos criticaron la teoría, a lo que respondió ingeniosamente. Su reacción fue aproximadamente la que esperarías si los sacerdotes reaccionaran a la investigación con células madre. Curiosamente, a pesar de las críticas negativas de los físicos, también hubo elogios. Por ejemplo, lo que Lanza dice en este libro no es nuevo, dijo Richard Cohn Henry, profesor de física y astronomía de la Universidad Johns Hopkins, en una reseña del libro. Entonces, ¿por qué Robert tiene que decirlo? Es porque nosotros, los físicos, no lo decimos, y si lo decimos, solo lo susurramos, y en privado, enrojeciendo furiosamente al pronunciar estas palabras. ¿Verdad? Sí, correcto para un físico, ¿no? Hemos revisado solo el artículo de Robert Lanza. Más tarde, junto con otros autores, publicó varios libros sobre el biocentrismo. Visiten la descripción del video, intentaré encontrar enlaces a esos y otros libros relacionados con el tema. Espero que en los libros los autores ya hayan corregido los defectos evidentes de su teoría. La teoría misma tiene pleno derecho a existir, como cualquier otra teoría. Nuestra naturaleza no permite, y probablemente nunca permitirá, conocer la verdad absoluta. Somos solo una conciencia que cree vivir. Y cómo vive y dónde vive, no se sabe. Tal vez todos estamos en la lágrima de un Dios que está sentado pensativamente en la orilla de un tranquilo lago forestal, o tal vez solo somos el sueño del gato Martín que no me escupió durante todo el video, por lo que le estoy enormemente agradecido.